Hola, soy la profe de los ríos. Si estás buscando modelos de prueba para la PAES, imagino que no has encontrado ninguno. Efectivamente, el DEMRE no ha publicado ningún modelo de prueba específicamente para la PAES. Lo que sí hizo el DEMRE fue el 15 de julio republicar la PDT de invierno, eliminando 8 preguntas y clasificando las restantes en competencia matemática 1, que llamaremos PAES 1, y competencia matemáticas 2, que llamaremos PAES 2. Recordemos que la PAES 1 es la prueba obligatoria. ¿Qué haremos en este video? Vamos a revisar las preguntas que el DEMRE asignó para la PAES 1. Empecemos a trabajar. Pregunta número 1. ¿Cuál es el valor de 2,32 más 17,4? En primer lugar, debemos fijarnos en las alternativas. No debemos hacer o resolver la suma, sino que debemos buscar una expresión equivalente a la que nos dieron. Fíjate cómo el denominador va a ser una potencia de 10. Así es que lo que haremos será tomar cada uno de estos decimales finitos y transformarlos en fracción. Tomaremos el 2,32, luego nos va a quedar un 232 dividido por una potencia de 10. Como la parte decimal tiene 2 dígitos, entonces le agregamos 2 ceros. Y lo mismo hacemos con el 17,4. Nos va a quedar un 174 dividido con una potencia de 10. La parte decimal tiene un dígito, luego un cero. Y vamos a hacer esta suma de fracciones. Luego necesitamos tener el mismo denominador, por lo tanto vamos a amplificar por 10. El mínimo común múltiplo entre 100 y 10 es 100. Por ese motivo estamos amplificando esta fracción. Así es que al amplificar nos va a quedar el 232 cienavos más 1740 dividido en 10 por 10, 100. Y ahí tenemos el mismo denominador. Por lo tanto, tranquilamente podemos hacer la suma. Conservamos denominador y sumamos los numeradores. Luego al 232 le sumamos el 1740. Y esta expresión la tenemos en la alternativa D. Y con eso tendríamos nuestro ejercicio terminado. Pregunta número 3. De una bolsa con bolitas se sacan algunas de ellas quedando solo 24 bolitas. La cantidad de bolitas extraídas corresponde a 5/8 del total de bolitas que había en la bolsa. ¿Cuántas bolitas habría que reponer a dicha bolsa para tener nuevamente la cantidad original de bolitas que había en ella? Muy bien. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que teníamos una bolsa con bolitas, se sacaron unas pocas y quedaron 24 bolitas. Y no sabemos cuántas bolitas había. Por lo tanto, con esta relación tenemos certeza que las que se sacaron son todas las bolitas menos 24. Esa es la primera relación que tenemos. Después nos dicen, la cantidad de bolitas extraídas corresponde a 5/8 del total. Entonces nosotros podemos asegurar que estas bolitas extraídas son 5/8 del total. Y si esta parte son 5/8, entonces las que quedan son 3/8. Así es que podemos asegurar que las que quedan son 3/8 de todas las bolitas. Y las que quedan son 24. Así es que 24 son los 3/8 de las bolitas. Ese 8 lo vamos a pasar multiplicando, 8 por 24, y este 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo.
y hemos despejado las bolitas. Vamos a simplificar por 3. 3 por 1, 3. 3 por 8, 24 y 8 por 8 es 64. Así es que podemos decir que la cantidad de bolitas que había inicialmente eran 24. ¿Y cuál es la pregunta? Las bolitas que habría que reponer. Por lo tanto, lo que tenemos que reponer son 64 menos las que quedan, que son 24. Entonces, 64 son todas las bolitas que había. Como quedan 24, entonces esa diferencia es la que hay que reponer. Y eso nos da 40. Así es que ahí tenemos el ejercicio número 3 terminado. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el 22% del 15% de P? Estos porcentajes son bastante rápidos de calcular. Primero haremos el 22%. 22% del, que es un producto, 15% de, que también es un producto, P. Ahora, es muy poco amigable hacer el 22 por 15. Por lo tanto, pensaremos en simplificar. Voy a simplificar el 22 con uno de los dos 100. Voy a simplificar por 2. 2 por 11 me da 22 y 2 por 50 me da 100. Y ahora voy a simplificar este 15 con ese 50. Así es que voy a simplificarlo por 5. 5 por 3 me da 15 y 5 por 10 me da 50. Y ahora que ya simplifiqué, entonces voy a hacer el producto de fracciones. Numerador con numerador, 11 por 3, 33. Denominador por denominador, 100 por 10, 1000. Y eso por P. Y con eso tendríamos el ejercicio terminado. Ahora, si quieres repasar porcentajes de esta manera que es bastante eficiente, recuerda que tengo el video respectivo. Continuemos. Pregunta número 5. La dueña de una tienda ajustó los precios de sus productos. El nuevo precio S de cada producto lo calculó utilizando la relación que está aquí, tal que T es el precio original de cada producto. ¿En qué porcentaje aumentó el precio de cada producto? Muy bien, la relación que ella tiene es 1,02 por T. Esa es la relación que tiene. Y nos dicen que T es el precio original. Así es que vamos a ver el aumento. Nos vamos a fijar en este factor. Todo lo que supera a la unidad, todo lo que supera a 1 es aumento. Entonces, si miramos acá, el aumento que ha habido es de 0,02. Ahora vamos a transformar este número a fracción. 2 cienavos. Y maravillosamente nos queda un denominador 100. Por lo tanto, ese 2 nos está representando porcentaje. El aumento que hubo fue de un 2%. Así es que tendríamos listo nuestro ejercicio. Recuerda también que tengo un video de aumento y disminución porcentual donde analizamos situaciones como estas. Sigamos. Pregunta número 8. ¿Cuál es el valor de esta expresión? Lo haremos de la primera forma. En ambos casos necesitamos hacer el producto. Raíz de 8 por raíz de 18. Entonces me queda raíz de 8 por raíz de 18. Y le vamos a restar raíz de 8 por raíz de 8.
Y vamos a aplicar propiedad de raíces, así es que mantenemos la raíz y multiplicamos las cantidades subradicales. Mantenemos la raíz y multiplicamos las cantidades subradicales. Y hacemos el producto 8 por 18, que va a ser 144. Y hacemos el producto 8 por 8, que es 64. Y la raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz de 64 es 8. Y 12 menos 8, esto es 4. Tendríamos listo nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces estos valores son muy complejos o son muy grandes de calcular, entonces no es conveniente hacer el producto. Cuando ocurra eso, vamos a trabajar de esta forma. Dijimos que en ambos casos debíamos hacer el producto. La raíz de 8 por la raíz de 18. Y le restábamos la raíz de 8 por la raíz de 8. Y hacemos producto de raíces. Así es que me va a quedar 8 por 18. Pero en este producto vamos a decir inmediatamente que la respuesta es 8. Raíz de A por raíz de A es A cuando el A es positivo. Así es que acá vamos a decir que esto nos va a dar 8. Y aquí vamos a multiplicar cómodamente este 18, lo vamos a descomponer como un 2 por 9. Así es que me va a quedar la raíz de 8 por 2, 16 por 9. Y me quedan cuadrados perfectos, por lo tanto tienen raíz exacta. La raíz de 16 es 4 y la raíz de 9 es 3. Y 4 por 3 es 12. Y hemos logrado el mismo valor de recién. Y a ese 12 le quitamos 8 y ahí tenemos el 4. Entonces, este recurso de descomponer me sirve cuando los números son muy grandes. Muy bien, ahí tenemos entonces terminado el ejercicio número 8. Pregunta número 10. La población de una especie en peligro de extinción se reduce a la mitad cada año. Si actualmente hay 120 ejemplares, ¿cuál era la población hace 8 años? Muy bien, la primera forma en que resolveremos será con la clásica obtención de una fórmula. Recuerda que lo que nos han dado es la población actual, por lo tanto vamos a ver qué ocurría transcurrido cierta cantidad de años. Si actualmente hay 120 ejemplares y se reduce a la mitad cada año, significa que el año pasado estaba el doble. Por lo tanto, había el doble de 120. Y el año anterior era el doble de 2 veces el 120. Doble de 2 por 120. Y el año anterior a ese estaba el doble de la última población, que es la que tenemos aquí indicada. Esta de acá. Entonces 2 por 120. Y si te fijas, acá nos va quedando una expresión que podemos transformar en una fórmula. Aquí tenemos el 2 elevado a 1 por 120. Acá vamos a tener el 2 dos veces, por lo tanto el 2 elevado a 2 por 120. Y acá vamos a tener el 2 tres veces por 120. Y te fijas cómo la cantidad de años va quedando reflejada en el exponente del 2. 2 elevado a 1. 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. Por lo tanto, hace 8 años será un 2 elevado a 8 por 120. Y con eso tenemos que la alternativa correcta es la A. Muy bien, vamos con la forma 2. Forma 2.
Utilizaremos la fórmula de interés compuesto. Recuerda que cuando hay variaciones poblacionales podemos utilizarla. Simplemente cambiaremos los capitales por población. El capital final será nuestra población final y la población final son los ejemplares que van quedando, que son 120. El capital inicial es la población que nos interesa, la que había al principio. La tasa de interés, fíjate cómo dicen que se reduce a la mitad. Entonces, si se reduce a la mitad, obviamente eso es el 50%. Un medio son 50 partes de 100. Basta que amplifiquemos por 50. 50 partes de 100. Y 50 partes de 100 representa el 50%. Por lo tanto, el I es 50. El periodo de tiempo, nos han dicho, transcurridos 8 años. Recuerda que para aplicar esta fórmula tienes que tener precaución que la tasa de interés y el N estén en la misma unidad. Y te dicen que se reduce a la mitad cada año y te hablan acá de años también. Por lo tanto, podemos aplicarla sin ningún problema. Así es que vamos reemplazando. La población final, 120. La población inicial, la que queremos encontrar, 1 menos el I, 50 de 100, elevado a N, que son los 8 años. Y nos va a quedar entonces 120 igual a P por 1 menos y 50 partes de 100, ya sabemos que es un medio, elevado a 8. Y cuando a 1 le restemos un medio, nos va a quedar el otro medio, elevado a 8. Aquí vamos a aplicar propiedad de potencias, así es que nos va a quedar P por el 1 elevado a 8, que seguirá siendo 1, y el 2 elevado a 8 lo dejamos expresado. Y ahora vamos a tomar este 2 elevado a 8 y lo vamos a pasar multiplicando. Luego nos va a quedar el 2 elevado a 8 por 120 y este P nos va a quedar multiplicado por 1. Luego termina siendo P. Y con eso tenemos terminado el ejercicio nuevamente. Listo el ejercicio número 10. Pregunta número 11. El cultivo de cierta bacteria se modela mediante la expresión 150 por 3 elevado a n, en la que n indica la cantidad de días transcurridos desde que se inició el cultivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Inicialmente había 450 bacterias. Inicialmente había 150. Esta es falsa, porque el n representa los días transcurridos. Por lo tanto, inicialmente, al principio, no ha pasado ningún día. El n vale 0. Por lo tanto, las bacterias serán 150 por 3 elevado a n y tu n vale 0. Y 3 elevado a 0 es 1, por lo tanto, al inicio había 150 bacterias y no 450. Letra B. ¿Las bacterias se triplican cada día con respecto al primer día? Esto es falso, porque tienes una potencia de 3 que efectivamente se va triplicando, pero se va triplicando respecto al día anterior. Entonces, si inicialmente hay 150, al día siguiente hay el triple de 150. Y al día siguiente hay el triple de lo que había el día anterior. Por eso que te va a quedar el 150 por 3 elevado a 2. Y al día siguiente va a ser el triple de este valor. Entonces no es con respecto al primer día, es respecto al día anterior. Y eso la hace falsa. ¿N es un número entero mayor que 1? Esto también es falso,
N representa la cantidad de días que han transcurrido. No puede ser mayor que uno si tiene que pasar mínimo un día. Por lo tanto, el N tiene que ser desde un día en adelante. Pasa un día, 2 días, 3 días. ¿Cómo te saltas el primer día? Así es que la respuesta correcta nuevamente es la dedo. Al término del segundo día, las bacterias son más de 1000. Entonces, N igual 2 al término del segundo día. ¿Cuántas bacterias va a haber? Las bacterias son 150 por 3 elevado a 2. Así es que vamos a tener 150 por 9. Y 15 por 9 son 135, por lo tanto, habrá 1350 bacterias que son precisamente más de 1000. Y tenemos terminado nuestro ejercicio 11. Pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área en centímetros cuadrados de un cuadrado de lado x más 6 centímetros? Bueno, en primer lugar, recordemos cómo viene dada el área de un cuadrado del lado A. Tomamos ese lado y lo elevamos a 2. Así es que si tenemos nuestro cuadrado del lado x más 6 y queremos encontrar el área de este cuadrado, tomamos el lado x más 6 y lo elevamos a 2. ¿Qué expresión nos ha quedado? Un cuadrado de binomio. Y esta expresión no está aquí. El desarrollo de un cuadrado tiene 3 términos, por lo tanto, eliminamos esa y esa que tienen como respuesta solo 2 términos. Bien, ahora vamos a resolver o desarrollar ese cuadrado de binomio. Acá tenemos la fórmula del producto notable respectivo. Entonces tomamos el primer término, lo elevamos a 2, tomamos el x, lo elevamos a 2, sumamos porque adentro del cuadrado hay una suma y vamos a hacer 2 veces el primer término por el segundo. Así es que 2 por x y por 6. Y debemos agregar el cuadrado del segundo término. Así es que ahora simplemente calculamos esto, x cuadrado más 2 por 6 es 12 por x. Y le agregamos 6 por 6, 36. Así es que la expresión correcta sería la que está en la letra E. Recuerda que tengo un video completo de cuadrado de binomio con todas las observaciones que tú necesitas para la prueba PAES. Muy bien, continuemos. Pregunta número 14. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a esta expresión algebraica? Si visualizamos, estos no son términos semejantes, por lo tanto no se pueden reducir. Luego no nos puede quedar una sola expresión. Eso significa que la alternativa C y la alternativa D están eliminadas. ¿Y qué es lo que tenemos en las dos alternativas que dejamos? Tenemos factorización. Y nos están indicando el factor común, px cuadrado medios. Y acá tengo px cuadrado medios. Así es que como ese ya sé que es el factor común, las alternativas me los dicen, multiplico por 1. Y de acá veo el p, ese x elevado a 4 lo voy a escribir como x cuadrado por x cuadrado. Conservo base, sumo exponentes, es el mismo x elevado a 4. Y ese 4 lo voy a escribir como un 2 por 2. Así es que ahora veo claramente el factor común. P, x cuadrado medios. Si aquí saco esta expresión, me queda el 1. Voy a sacar el p, el x cuadrado, por lo tanto me queda el otro x cuadrado. Y en el denominador voy a sacar el 2, por lo tanto me queda el otro 2. Y con eso tengo la factorización terminada. ¿Dónde la hemos encontrado?
en la letra B. Continuemos. Pregunta número 17. Pedro tiene 7 dulces que equivalen a la mitad de los que tiene Sandra y esta tiene M dulces menos que Juan. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de dulces que tienen entre Juan y Pedro? Bien, los dulces que tiene Pedro los sabemos. Pedro tiene 7 dulces. Después nos dicen que esos dulces equivalen a la mitad de lo que tiene Sandra. Entonces, la mitad de lo que tiene Sandra es equivalente a los dulces de Pedro, o sea, 7. Y con eso sacamos que Sandra tiene 2 por 7, 14 dulces. Ahí tenemos lo de Sandra. Y esta tiene, o sea, Sandra, de nuevo nos hablan de Sandra, tiene M dulces menos que Juan. Entonces ella tiene menos que los que tiene Juan. No los puedo dejar igual, ella tiene menos. Por lo tanto, a Juan le debo quitar. Y con eso acabo de decir que Sandra tiene M dulces menos de los que tiene Juan. ¿Y qué es lo que sabemos? Que Sandra tiene 14 dulces. Así es que de acá vamos a reemplazar. Sandra tiene 14 dulces y esos 14 dulces es igual a J menos M. Y nosotros necesitamos Juan. Así es que vamos a despejar y ese menos M lo vamos a pasar sumando. Entonces ahí me queda 14 más M y tengo los dulces de Juan. Entonces tengo los dulces de Pedro, tengo los dulces de Juan y puedo responder la pregunta, los dulces de Juan más los dulces de Pedro. Pedro, no, puse Juan primero. Juan tiene 14 más M más los de Pedro y Pedro tiene 7. Así es que al hacer la suma, 14 más 7, 21 más M. Ese es el total de dulces entre Juan y Pedro. 21 más M lo tenemos en la alternativa A. Pregunta 19. En la figura adjunta se representa una balanza en equilibrio en cuyos brazos hay objetos y a cada uno se le indica su masa. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Nos están hablando de una balanza en equilibrio. El perfecto equilibrio es una ecuación porque es una igualdad. Así es que para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es ver si podemos retirar alguna cosa. Si yo del lado izquierdo retiro este objeto que pesa X kilo y del otro lado uno que pesa X kilo, el equilibrio se mantiene. Ahora, si retiro este que pesa 4 kilos y este otro que también pesa 4 kilos, sigo manteniendo el equilibrio. Y ahora ya no puedo retirar más cosas porque perderé el equilibrio. Así es que vemos lo que nos ha quedado. En el lado izquierdo nos quedó un 29 cuartos más 4 y en el lado derecho nos quedó un i más 3. Así es que podemos despejar el i. Ese 3 lo voy a pasar restando, así es que acá tengo el 29 cuartos y cuando a 4 le quite 3 me va a quedar 1 igual a i. Y hacer esta suma tienes varios recursos, ¿cierto? Algunos parten por 1, otros ocupan el circuito rápido. Así es que como ya partí por 1, voy a ocupar ese recurso. 4 por 1 es 4, 29 por 1 es 29 y 4 por 1 es 4. Con eso tenemos despejada la i. 29 más 4 es 33 cuartos igual a i. Y tenemos certeza de que esto es absolutamente cierto. Y la respuesta correcta entonces sería la letra A. Continuemos trabajando.
Pregunta número 20. Se plantea el siguiente problema. Una madre tiene 35 años y su hijo 12 años. ¿Cuántos años deben transcurrir para que la edad de la madre sea a la edad de su hijo como 3 es a 2? Una persona resuelve el problema mediante los siguientes pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿En qué paso la persona cometió un error? Muy bien, debemos revisar este planteamiento y buscar un error. Paso 1. Plantea la ecuación 35 más x es a 12 más x como 3 es a 2 con x los años que deben transcurrir. Este paso está correcto porque a la mamá le agrega cierta cantidad de años y al hijo le tiene que agregar la misma cantidad de años. Y eso va a quedar en la razón que ellos quieren, 3 es a 2. Así es que el paso 1 está perfecto. Paso 2, resuelve la ecuación. Entonces, como aquí tiene una proporción, ¿qué fue lo que hizo? Producto cruzado. 2 por 35 más x y 3 por 12 más x. Eso está correcto. Y después, ¿qué fue lo que hizo? Producto algebraico. 2 por 35, 2 por x. Muy bien. 3 por 12, 36. 3 por x, ese paso está correcto. Después pescó el 36, lo pasó restando y tomó el 2x, lo pasó restando y eso está correcto. Y después dijo 3x menos 2x, una x, y 70 menos 36, 34, eso también está correcto. Por lo tanto, el paso 2 está perfecto. Paso 3. Verifica la solución. La madre en 34 años más tendrá 69 años y el hijo en 34 años más tendrá 46 y estarán en la razón 3 es a 2. Veamos si esto es cierto. Entonces, la madre tenía 35 años, por lo tanto, si le agregamos 34, 35 más 34, efectivamente 69, eso está correcto. El hijo tiene 12 años. Si le agregamos esos 34 años, nos va a quedar 4 más 2, 6, 46. Por lo tanto, eso también está perfecto. Ahora veamos si 69 es a 46 como 3 es a 2. Entonces aquí, si simplificamos por 23, nos va a quedar 23 por 3 y 23 por 2. Por lo tanto, esto también está correcto. Así es que el paso 3 también está correcto. Luego, ¿en qué paso cometió un error? Es que no hay error. En ningún paso cometió error. Y tenemos el ejercicio 20 terminado. Pregunta 22. Una persona tiene 100.000 pesos para instalar baldosas en la cocina. A esta le cobran por instalar las baldosas 20.000 pesos como monto fijo, más 6.000 pesos por cada metro cuadrado. Si a la persona le hacen un descuento de 5.000 pesos en el monto fijo y de 1.000 pesos por metro cuadrado, ¿cuántos metros cuadrados como máximo puede instalar en su cocina con el dinero que tiene? Muy bien. Entonces, el cobro que le hacen es un monto fijo y el monto fijo es de 20.000 pesos. 20.000. Más los 6.000 pesos por cada metro cuadrado. Pero le ofrecen un descuento y ese descuento es de 5.000 en el monto fijo. Entonces va a pagar, pero con una oferta. El descuento. 5.000 en el monto fijo, como eran 20, 20 menos 5, solo pagará 15.000 como monto fijo.
Y además le hacen un descuento de 1.000 pesos por cada metro cuadrado. Como pagaba 6, entonces solo pagará 5 por cada metro cuadrado. Eso es lo que va a pagar con el descuento que le están haciendo. Ahora, ¿cuánto dinero tiene esta persona? Su presupuesto es de 100.000 pesos, de 100 luquitas. Entonces acá tenemos que el dinero del que ella dispone son 100.000 para cubrir este gasto. Lo primero que vamos a hacer será dividir por 1.000 para trabajar más cómodo. Entonces al dividir por 1.000 nos va a quedar 100. Al dividir por 1.000 nos va a quedar 15. Y al dividir por 1.000 nos va a quedar 5 metros cuadrados. Así es que ahora ese 15 lo vamos a pasar restando y nos va a quedar 85, 5 metros cuadrados. Y este 5 lo pasamos dividiendo y al dividir el 85 entre 5, entonces eso nos va a dar 17. Así es que nos queda 17 metros cuadrados. Y con eso tendríamos el ejercicio resuelto. Pregunta 25. La edad actual de Alicia es 5 años más que la edad actual de Miguel. En 2 años más, la suma de ambas edades será 59 años. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones permite determinar la edad actual de Miguel? Muy bien, trabajemos con la primera información que nos han dado, esa de ahí. La edad actual de Alicia, la edad actual de Alicia es 5 años más que la edad de Miguel. La edad de Miguel más 5. Ahí tenemos la igualdad. Entonces aquí tengo la edad de Alicia y ella es mayor en 5 años más que Miguel. Eso sería lo primero. Y vamos ahora con la segunda información que nos entregan. ¿Cuál es la segunda información? En 2 años más, la suma de ambas edades será 59 años. Entonces, en 2 años más, Alicia va a tener 2 años más. Y Miguel también va a tener 2 años más. Así es que ahí tengo la suma de ambas edades en 2 años más. Y esa suma será 59 años. Así es que con eso empiezo a utilizar el descarte. Con la segunda puedo eliminar tranquilamente la alternativa A porque esa no coincide. Aquí tengo la misma, aquí tengo la misma y estas no coinciden. Así es que con esa logré dejar B y C. Y ahora veo que tengo aquí un A menos M, por lo tanto voy a construir de aquí el A menos M. S pasa restando y me queda que la menos M es igual a 5. Y eso lo tengo en la alternativa B. Y tendríamos entonces el ejercicio terminado. Fíjate aquí que si tú despejas esa, ¿qué te va a quedar? Te queda M menos A. Entonces, si pasas el A para el otro lado, te queda M menos A igual a 5. Y eso no es lo que tú tienes acá. Aquí estarías diciendo que Miguel es mayor, te da una diferencia positiva, pero Alicia es mayor que Miguel. Bien, tenemos listo el ejercicio 25. Pregunta 31. Desde el 1 de junio, una represa pierde una misma cantidad de agua cada día. El 12 de ese mes, la represa tenía 200 millones de metros cúbicos y el día 21 de ese mes tenía 164 millones de metros cúbicos. ¿Cuál de las siguientes funciones expresa la cantidad de agua que tiene la represa en millones de metros cúbicos el día de
de junio. Muy bien. Veamos las alternativas y reconozcamos que tenemos modelos lineales. La variable tiene exponente 1. También veamos que lo que está ocurriendo es una pérdida de agua. Si unimos estas dos cosas, al hacer la gráfica, vamos a tener una recta decreciente. ¿Y por qué ubico 3 puntos? Me han dado 2. Me han dicho que el día 12 había 200 millones de metros cúbicos y el día 21 había 164 millones de metros cúbicos. Y me preguntan, para un día cualquiera que han llamado D, ¿cuánta agua va a haber? Ahí están los 3 puntos. Ahora, sabiendo que es una recta decreciente porque va perdiendo agua, la pendiente tiene que ser negativa. Si revisamos acá, la pendiente 36 es positiva, luego esta no es. Acá también tengo pendiente 36. Esa pendiente es -4, la dejo. Esa pendiente es positiva, tampoco es. Y esta pendiente es -4. Así es que ya sé en esta gráfica que la pendiente es -4, sin calcularla. Ahora, tenemos pendiente -4 y tenemos el 12 y sabemos que el día 12 está asociado con 200 millones. Así es que aquí está con -200 y aquí está con 200, así es que tendríamos la respuesta correcta visualmente. Ahora, ¿qué pasa si no te das cuenta que la pendiente es -4? Entonces, calculamos la pendiente. Tomamos 2 puntos. Vamos a tomar el punto que nos han dado, el 12 con el 200. Ese es un punto, un par ordenado. Y el otro par ordenado que vamos a tomar será el 21 con el 164. Y aquí vamos a calcular la pendiente. Ahí tenemos la pendiente. Entonces necesitamos las coordenadas y les asignamos su índice. A la que queramos le ponemos unos, a la otra le ponemos 2. Así es que hacemos la diferencia de IES al I2 al 164, le quitamos el I1, 200, y eso lo dividimos con, dice acá, al X2 le quito el X1, por lo tanto al 21 le vamos a quitar el 12. Y 164 menos 200, eso es un -36. Y 21 menos 12, eso es 9. Y ahí tenemos el -4. Así es que, como ya tenemos el -4, ¿qué vamos a hacer ahora? Con el -4 y con uno de estos puntos, y fíjate cómo te salen las alternativas el 12 y el 200, por lo tanto, ocupa el 12 con el 200. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer será utilizar esta fórmula. Ecuación de la recta, la punto pendiente. Así es que el punto que tenemos tiene coordenadas x1 y 1 y reemplazamos al i, le quitamos el i1 y el i1 es 200. Eso será igual que a tu pendiente -4, tú la multipliques por x menos el x1. X menos el x1 y el x1 es 12. Así es que, como tú quieres despejar la y, recuerda que esto te indica valor de y, entonces despejamos tranquilamente la y te va a quedar -4, x menos 12, ese menos 200 pasa sumando y tenemos exactamente la alternativa que ya habíamos logrado. Tenemos resuelto el ejercicio 31. Pregunta 37. En la figura adjunta A, B, C, D, E, F, G, H, I,
JKLM son tres cuadrados cuyos lados miden 4, 2 y 1 respectivamente. Con H y E en el segmento CB y J y M en el segmento FG. Si los rectángulos achurados tienen el mismo ancho, ¿cuál es el área de la región achurada? Muy bien. Partamos indicando los datos. El cuadrado más grande tiene lado 4, el mediano tiene lado 2 y el más pequeño tiene lado 1. Todos los lados son iguales porque son cuadrados, por lo tanto esto también es 1. Y fíjate que te dicen que todos los rectángulos achurados tienen el mismo ancho. Hemos logrado el ancho 1. Esto es un rectángulo, por lo tanto el lado opuesto mide lo mismo. Ese es 1 y ese es 1. Y con eso hemos logrado el área que está aquí abajo. 1 por 4, 4. Y el área de este rectángulo también, porque el lado va a ser 4. Recuerda que esto es un cuadrado, por lo tanto, ese lado es igual a ese lado. 1 por 4, 4. Y esta figura que está acá termina siendo un rectángulo. Entonces nosotros terminamos diciendo que si este lado es 4, y este lado es 2, el lado del rectángulo será 4 más 2 más 1, 7. Y 1 por 7, 7. Ahora, ¿por qué dije que esta medida es 4? Porque esto es un rectángulo, aquí hay un ángulo de 90. Y acá también tengo un ángulo de 90. Entonces, estas son medidas entre paralelas. Y entre paralelas las medidas se mantienen. Bueno, si esto es 2, ahí hay un 90 y aquí también, entonces tenemos certeza de que eso es 2. Y eso ya nos dijeron que era 1, por eso que lo que acabo de pintar rojo mide 7. Y 1 por 7, 7. Así es que tenemos el área pintada. 4 más el rectángulo grande, 7 por 1, 7, más el rectángulo de área 4 también. Y 4 más 4 es 8 y 8 más 7 es 15 y tenemos el área que andamos buscando. Pregunta 38. En un hotel doblan 3 veces cada sábana para guardarla siguiendo el siguiente modelo. El primer doblez es para dejar la sábana en forma cuadrada y los otros dos dobleces son a la mitad, quedando un triángulo isósceles, como se representa en la figura adjunta. Si hay que guardar doblada en un cajón una sábana de 150 centímetros por 200 centímetros, siguiendo el modelo de doblado, ¿cuál es la superficie que ocuparía la sábana doblada en el cajón? Muy bien, tenemos nuestra sábana, 150 centímetros, 200 centímetros. El primer doblez es para dejarla en forma cuadrada. Por lo tanto, retiramos 50 centímetros y acá dejamos 150. Y nos queda el cuadrado del lado 150. Y esa área no tenemos problema en calcularla. 150 elevado a 2, el área de un cuadrado, el lado al cuadrado. Y ahora, esta área, este cuadrado, se va a dividir en dos, ahí está el cuadrado. Por lo tanto, esta área es la mitad del área del cuadrado. Y una vez que tú ya sabes que tienes la mitad del área del cuadrado, vuelves a dividir por la mitad. Por lo tanto, tienes certeza de que esa área es igual a esa. Y cuando dividas por la mitad, entonces solo te queda esa de ahí, que será A. Entonces tú ya sabes que aquí tienes 2A, por lo tanto aquí hay 2A y aquí también hay 2A. ¿Qué es lo que tienes? Una de 4 áreas. Tienes la cuarta parte del área del cuadrado. Y eso lo tenemos en la alternativa B. Pregunta 39. Una persona tiene una cartulina rectangular de 40 centímetros de perímetro. Esta persona debe recortar de la cartulina un pedazo de tal manera que la medida de la parte superior sea igual a la medida del costado izquierdo, tal como se representa en la parte sombreada de la figura adjunta.
El largo de la cartulina es 2 centímetros más que la medida de su ancho. Y al quitar la parte sombreada, debe quedar un rectángulo cuya área sea de 15 centímetros cuadrados. Muy bien. Partamos con el área que hay que quitar. Entonces dice, al quitar la parte sombreada, debe quedar un rectángulo cuya área sea de 15 centímetros. Entonces, cuando se retire esto, nos queda un área de 15 centímetros. Y ahora, el perímetro del rectángulo. El perímetro de la cartulina es de 40 centímetros. Y nos dicen que el largo de la cartulina es 2 centímetros más que la medida de su ancho. Si este es el ancho, este es el largo y es 2 centímetros más que el ancho. Y como esta figura es un rectángulo, entonces si esta medida es A, esta medida es A, y si esta medida es A más 2, esa medida es A más 2. Así es que para el perímetro simplemente voy a duplicar la suma de estas dos medidas. Una A más otra A son 2A más ese 2. Y esos son los 40 centímetros de perímetro. Voy a dividir por 2 y al dividir por 2 simplifico y me va a quedar 2A más 2. Y el 40 dividido en 2 me queda 20. Y como siguen siendo pares, otra vez voy a dividir por 2. 2A dividido en 2 me queda A, el 2 dividido en 2 me queda 1 y el 20 dividido en 2 me queda 10. Y con eso acabo de decir que el valor de A, ese 1 lo paso restando, el valor de A es 9. Y tengo la medida de el ancho del rectángulo. Y si tengo el ancho, tengo el largo, que es A más 2. Así es que esto es 11. Así es que tenemos el A más 2, que es 11. Las dimensiones del rectángulo. Bien, ahora trabajemos con el área. Entonces, el área del rectángulo, el área de la cartulina, va a ser ese 15 más, y voy a subdividir. Puedo dividir aquí o puedo dividir acá. Entonces, al subdividir ahí, me queda esta área. Un lado es 11, esa otra es X, así es que 11 por X, este rectángulo va a tener área 11X. Y le agrego esa de ahí. Tengo este lado. Ahora, recuerda que todo esto es 9. Todo ese lado es 9. Y este lado es X, por lo tanto aquí tienes X. Y si todo es 9 y eso es X, entonces esta medida de ahí tendrá que ser 9 menos X. Así es que el área de ese rectangulito va a ser X por 9 menos X. Bien, entonces la cartulina la dividí en tres áreas. Y ahora, el área completa de la cartulina es lado por lado. Y un lado es 11 y el otro lado es 9. Y 11 por 9, 99. Y acá vamos a tener 15 más 11X más 9X. Y X por X, X cuadrado y más por menos, menos. Así es que vamos a trabajar con nuestra ecuación cuadrática. Voy a pasar ese menos x cuadrado para la izquierda, así que va a pasar positivo. Acá tengo 11x más 9x, 20x, que van a pasar negativas. Y ese 15 lo voy a pasar restando y 99 menos 15 nos va a quedar 84, igual a 0. Y tengo mi ecuación cuadrática. Ahora, tengo varias opciones. Una, empezar a tomar cada uno de estos valores y reemplazarlos y ver con cuál se cumple la igualdad. Lo otro es factorizar y la otra forma es resolver ocupando la fórmula. A mí no me gusta ocupar la fórmula, así es que voy a trabajar factorizando. Voy a calcularle la raíz al x cuadrado
Y ahora voy a buscar dos números cuyo producto sea 84 y los signos. Tomo ese primer signo y ahora multiplico menos por más, menos, como estos signos azules me dieron iguales, entonces lo que yo quiero es que la suma de esos números sea 20. ¿Y cuáles van a ser esos números? Estos números terminan siendo 14 y 6. Cuando seguimos esta estrategia, decimos que el más grande va primero y el más pequeño va después. Ahora, cuando los signos son iguales, eso no se nota, obviamente, pero si son distintos estos signos azules, sí que se nota. Bien, sigamos trabajando. Entonces, cuando un producto es cero, cuando uno de los factores sea cero, así es que lo que vamos a hacer será el x menos 14 igual cero y de ahí vamos a sacar un x, que será 14. Y el otro lo vamos a sacar cuando el x menos 6 sea cero y con eso vamos a tener el x igual a 6. Como tenemos dos respuestas positivas y las distancias son positivas, tenemos que ver cómo discriminar la que nos sirve. Vamos a eliminar el x igual 14, simplemente porque el lado del rectángulo es 11, por lo tanto esa no me sirve. Así es que la que andamos buscando es x igual a 6. Pregunta 43. El punto A tiene coordenadas 8, menos 2 y se le aplica una traslación según el vector menos 4,0, obteniéndose el punto P. Si al punto P se le aplica una traslación según el vector B, se obtiene el punto menos 2,7. ¿Cuáles son las coordenadas del vector B? Muy bien. Las coordenadas de A son 8, menos 2. Y a ese punto se le va a hacer una traslación de coordenadas menos 4,0. Y hacer traslaciones simplemente es sumar vectores. Por lo tanto, las nuevas coordenadas va a hacer que hagamos esta suma de vectores. Y la suma se hace componente a componente. X con X, Y es con Y. Así es que sumemos. El 8 menos 4 me da 4 y el menos 2 más 0 sigue siendo menos 2. Y después nos dicen que a este punto se le hace una nueva traslación de acuerdo al vector B y esas coordenadas las desconocemos. Y cuando le hagamos esa traslación vamos a obtener el punto menos 2,7. Así es que lo podemos hacer visual. Si tengo 4 y quiero llegar a menos 2, me faltan menos 6. Así es que ahí está el menos 6, esa sería la respuesta correcta. Si tengo menos 2 y quiero llegar a 7, me faltan 9. Y si no lo veo visual, entonces lo que hacemos aquí será, si al 4 le sumo x, me tiene que dar menos 2. 4 más x me tiene que dar menos 2. Y de ahí ese 4 pasa restando y tenemos el menos 6. Y después, al menos 2 le sumo y, menos 2 más y me tiene que dar 7. Así es que ese menos 2 pasa positivo y me queda y igual 9. Y con eso, entonces tenemos las coordenadas del vector B. El x vale menos 6, el y vale 9, que son precisamente las que hicimos mirando. Está listo el ejercicio 43. Pregunta 46. Rodrigo construirá una casa para su perro. La casa tendrá un ancho de 2 metros, de tal forma que mirada de frente tendrá un eje de simetría. La estructura del techo tendrá una altura de 30 centímetros y en ella se colocará dos vigas de madera de X centímetros de alto que servirán de apoyo para sostener el techo, las cuales estarán a 120 centímetros de distancia entre ellas, como se representa en la figura adjunta. ¿Cuál es el valor de X?
Muy bien, tenemos los datos de las medidas y nos han dicho que mirada de frente va a tener un eje de simetría. Por lo tanto, lo que está al lado izquierdo mide exactamente lo mismo que está del lado derecho. Y como nosotros acá tenemos 2 metros son 200 centímetros, entonces podemos asegurar que esta medida y esta medida tendrá que ser 100 metros, 100 centímetros para cada lado. Entonces para acá hay 100 y para acá hay 100, porque son 2 metros y estamos llevando todo a centímetros. Así es que ahí tenemos los 100 centímetros. Y ahora nos interesa el valor X de esa viga. Por lo tanto, lo que haremos será trabajar en este triángulo o en el de la derecha. Pero como ya marqué el de la izquierda, ese es el triángulo que vamos a ocupar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que los triángulos son rectángulos. Acá tenemos marcadas las alturas y acá hay 100 centímetros. Si esto es 120, tenemos certeza de que este lado va a ser 60, pero no nos interesa esa medida, nos interesa en este triángulo. Entonces, si acá es 60, este es 40. Aquí está el X que andamos buscando y esta medida nos la dieron, nos dicen que eso es 30. Y aquí lo que haremos será aplicar tales o semejanza de triángulos. Entonces compararemos el cateto pequeño, los catetos pequeños con los catetos grandes. Así es que comparamos el 40 es a X de la misma forma que el 100 es a 30. Voy a simplificar por 10 y como esto es una proporción, así es que voy a hacer 40 por 3 y eso va a quedar dividido en 10. Simplifico y tenemos 4 por 3, 12. Estas unidades las tenemos todas en centímetros, así es que son 12 centímetros. Listo el ejercicio 46. Pregunta 47. Un grupo de vecinos de una comunidad desea construir una plaza que contenga una zona de juegos utilizando un sitio eriazo disponible en las cercanías de sus viviendas. El sitio tiene forma de triángulo rectángulo y se desea que la zona de juego sea cuadrada, tal como se representa en la figura adjunta. Si el punto D está en BC, ¿cuánto medirá el perímetro de la zona de juegos? El perímetro del cuadrado. Esa es la zona de juegos. Y como el lado del cuadrado es X, entonces vamos a buscar 4X. Vamos a dejar marcado 4X, porque como vamos a encontrar X, cuando hallemos X sentiremos que termina el ejercicio. Pero no buscamos X, buscamos el cuádruplo de X. Muy bien. ¿Qué pasa con esta figura? Un triángulo rectángulo con un cuadrado adentro significa que este triángulo pequeño, ese mediano y el grande son todos semejantes, tienen todos los mismos ángulos. Así es que si yo le pongo alfa a S y beta a S en el triángulo grande, fíjate como esto es un cuadrado, ahí también va a haber 90 y si este es alfa, necesariamente este de acá es beta. Por eso que dices que este triángulo pequeño con el grande son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Ahora, ¿qué pasa con el mediano? Esto es un cuadrado, por lo tanto ahí hay un 90. Ahí está el cuadrado. Si ese es beta, este tiene que ser alfa. Y ahí tienes alfa, beta 90 en el mediano. Por eso los tres triángulos son semejantes. Vamos a trabajar con el triángulo grande que tiene las medidas y con uno de los dos de acá. Entonces, como aquí tengo X y este es más grande, voy a trabajar con este triángulo de aquí. Entonces, esa medida que estoy marcando, como eso es X y todo es 16, eso va a ser 16 menos X. Y ahí tengo el otro lado. ¿Qué voy a hacer? Como tengo esta figura y ahí tengo el X,
acá tengo el 9 y todo esto es 16 y conozco esta medida de aquí, que es 16 menos x, lo que haré será aplicar teorema de Tales o semejanza de triángulos. Entonces, tomaré la medida grande, tomaré los catetos en el triángulo grande y tomaré los catetos en el triángulo pequeño. Así es que comparemos. El 9 es a 16 de la misma forma que el x es a 16 menos x. Y como tenemos una proporción, lo que vamos a hacer será el producto cruzado. Así es que haremos 9 por 16, que será 144, menos 9 por x, y acá vamos a hacer 16 por x. Así es que vamos a juntar las x, tenemos 144, ese menos 9 pasa sumando, y vamos a tener 25x. Y con eso vamos a despejar nuestra x. Ese 25 va a pasar dividiendo. Y no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a mí me da soberana lata pensar en dividir por 25. Así es que lo que voy a hacer será multiplicar por 4, amplificar por 4. En el momento en que amplifique por 4, me va a quedar una fracción equivalente, pero su denominador estratégicamente es 100. 4 por 25 es 100. Y 144 por 4, eso me va a dar 576. Y este valor es lo más fácil del mundo para simplificar. Entonces, al simplificar, esto me va a dar 5,76 al dividir. Y fíjate cómo está ahí el 5,76, que era el X, pero nosotros habíamos dejado esta notita. Tenemos que responder 4 veces el X. 4 por 5, 76. 4 por 5 es 20, así es que es un poco más de 20. Luego, la alternativa correcta es la letra C. Y tendríamos listo el ejercicio 47. Pregunta 51. En la tabla adjunta se resume parcialmente la información obtenida tras encuestar a un grupo de familias sobre la cantidad de hijos que tienen. ¿Cuál de los siguientes grupos de datos está representado en la tabla? Muy bien, visualicemos la información. La cantidad de hijos es lo que se está estudiando, es tu X. La frecuencia es la cantidad de veces que mencionan esa cantidad de hijos. Y te han dado la frecuencia relativa. Podemos obtener los valores de la frecuencia simplemente mirando. Como acá dice 0,2 y la frecuencia es 2, entonces en la frecuencia relativa 0,1, la frecuencia será 1. 0,3, frecuencia 3. 0,4, frecuencia 4. ¿Y cómo interpretamos esta información? Nos están diciendo que hay una familia que tiene 0 hijos. Y acá no tenemos eso. Acá no tenemos eso. Y acá tenemos una familia con 0 hijos. Así es que esas dejamos. Aquí me dicen que hay 2 familias que tienen un hijo. Y aquí veo que hay 2 familias con un hijo y acá no. Así es que ya tenemos la correcta. De hecho, si sigues revisando, hay 3 familias con 2 hijos y aquí están las 3 familias con 2 hijos. Y hay 4 familias que tienen 3 hijos y acá están las 4 familias con 3 hijos. Bien, esa sería una forma de responder el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si esta información de acá no es tan evidente? Entonces, si no es tan evidente, tú interpretas el dato que te han dado. ¿Qué te han dicho aquí? 0,2 del total de datos es 2. Y 0,2 es 2 décimos. 2 décimos del total de datos es 2. Luego despejas tu n, ese 10 lo pasas multiplicando, el 2 pasa dividiendo y cuando simplifiques has dicho que el total de datos es 10. Luego hay 10 familias
que aquí no están, que aquí no están, aquí no están. Por lo tanto, ahí la tienes. Bien, ahora, si hubiese más alternativas que tuviesen 10 datos, entonces tendrías que empezar uno a uno a calcularlo. Aquí es evidente, voy a hacer este de aquí. Entonces tenemos 0,3 de 10. Entonces vas y simplemente calculas 0,3 de 10. Y 0,3, 0,3, se me olvida mencionar la coma, 0,3 es 3 décimos de 10. Y cuando simplifiques, ¿qué valor te da? 3, que es precisamente el valor que tienes aquí. Entonces esa es la forma de obtener las frecuencias si acaso tú tienes la frecuencia relativa. Pregunta 54. En el gráfico de la figura adjunta se presenta la cantidad de países que pertenecían a la Organización Mundial de Comercio, OMC, desde 1995 hasta 2006. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La cantidad de países de la OMC desde 1995 hasta el 2006 se incrementó en un 33,9% aproximadamente. Veamos qué pasa aquí. Nos hablan del año 95 al año 2006, del año 95 al año 2006. El año 95 había 112 países, el año 2006 había 150. Entonces aquí vemos el aumento y el aumento de 112 a 150 tenemos 38 países. Por lo tanto, si queremos calcular el porcentaje, simplemente lo que haremos será dividir el 38, que es el aumento, lo dividimos con el valor original, que es 112. Y esta división es una división muy fea, por lo tanto la vamos a dejar en espera. Fíjate que dice aproximadamente, significa que nos va a dar números capaz que infinitos, no sabemos. Muy bien, así es que nos ponemos a analizar las otras. Esperemos no tener que calcular eso. Entonces, ¿qué pasa con la segunda? Dice, el mayor crecimiento de la cantidad de países respecto del año anterior se produjo el 2006. El mayor crecimiento. Entonces, ¿qué pasa el 2006 respecto al año anterior? Que hubo un crecimiento de un país. Había 149 y llegó a 150, el crecimiento mínimo. Ahora, ¿tendré algún otro crecimiento? Y si vamos revisando, fíjate que acá de 146 a 148 hay dos. Aquí hay de 140 a 143. Hay tres países. ¿Ok? Entonces, este no es el mayor crecimiento. Hay otros crecimientos. De hecho, aquí de 112 a 128 tenemos 16. Así es que esta es absolutamente falsa. Seguimos analizando. Vamos a ver qué pasa con la C. En los últimos 4 años, ok, 1, 2, 3, 4, aquí, en esos últimos 4 años, el crecimiento de la cantidad de países fue constante. Eso significa que el crecimiento siempre fue el mismo. Entonces acá revisamos. Crecimiento aquí de 146 a 148, 2. Y aquí de 148 a 149, 1. Y ya eso no es constante, de 149 a 150. Ahí hay uno también. Entonces, para que sea constante, significa que siempre debe estar la misma cantidad. Aquí hay uno, aquí hay dos, esta es falsa. Vamos con la número 3, la letra D, perdón. En el año 99 y el año 2000 hubo un 5% de incremento de países en la OMC. Entonces, el año 99 y el año 2000. El año 99, 135. Y el año 2000, 140. Así es que, ¿qué aumento hubo aquí? Hubo un aumento de 135 a 140 de 5 países. Así es que vamos a hacer
5 el aumento del valor original, que es 135. Entonces me están diciendo que es de un 5%. Y al ser de un 5% debiese ser denominador 100, 5 de 100. Eso es un 5%, 5 partes de 100. Así es que este valor es distinto de un 5%. Así es que esta también es falsa. Y como esa es falsa, entonces la verdadera es la que tenía la división fea. Entonces, si nosotros hacemos esta división, vamos a llegar a un 0, 3, 3, 9 y un montón de números más. Y cuando queramos encontrar el porcentaje, tomamos los dos primeros decimales y eso va a ser el 33,9%. Los dos primeros decimales es dividir por 100, por lo tanto ahí tendríamos por ciento. Y como va a haber más valores, por eso te están diciendo aproximado. Así es que le ponemos aquí el monito de aproximado. Así es que sin necesidad de hacer esa división horrible, descartando las demás, hemos respondido. Recuerda que cuando hay estos cálculos tan feos, normalmente no se hacen. Se trabaja con descarte. Terminado el ejercicio 54. Pregunta 56. En la siguiente tabla se presenta la frecuencia de las notas de un curso en la cual la mediana de las notas es 5. ¿Cuál de los siguientes valores podría ser X? Muy bien. Me dicen que la mediana de las notas es 5. ¿Cuál es la traducción? Que si yo ubico la nota 5, tengo certeza de que hay la misma cantidad de notas mayores que 5 y la misma cantidad de notas menores a 5. Y acá ya me dicen cuántas notas hay mayores que 5. Notas 6 y 7. Tengo 9 más 12. Tengo 21 notas. Entonces, notas más grandes que 5 son 21. Así es que tengo que asegurar para que la mediana sea el 5 que quede ahí, que de este lado también haya 21 notas. Entonces, las 21 notas de acá más ese 5, que es otra nota, son 22 notas. Entonces aquí tiene que haber 22 notas. Y como ya tienes 8, entonces el X tiene que ser 14. Y con eso acabas de decir que la mediana va a ser el número 5. Van a quedar 21 notas más grandes que 5, 21 notas más chicas que 5. A lo mejor alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no 13? Bueno, si tú dices, si dejo que el X sea 13, voy a poner aquí, si el X es 13, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener 13 más 8, voy a tener 21 notas. Entonces, vas a ver aquí el último X21 va a ser un 5. Y en el otro grupo, el X22 va a ser un 6. Por lo tanto, cuando yo vaya a sacar la mediana, tengo que sacar el promedio de los términos centrales, el 5 con el 6. Y al sacar esa mediana, me va a dar 5,5. Pero nos están diciendo, oye, la mediana es 5. Por ese motivo que si pensabas que ¿por qué no puede ser 13? Esta es la razón. No te da la mediana que nosotros queremos. Ejercicio terminado. Pregunta 58. Se realiza una encuesta a un grupo de personas adultas sobre cuántas mascotas tuvieron, obteniendo los resultados de la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes secuencias permite calcular correctamente el promedio de la cantidad de mascotas que han tenido estas personas adultas? Bueno, si queremos calcular el promedio, tenemos que sumar todos los datos y dividir por el total de datos. ¿Dónde está el total de datos? El total de datos está en la frecuencia. Así es que hay que sumar el 5, el 0, el 7, el 6, el 5 y el 7. Por este valor hay que dividir. Y acá estamos dividiendo por otro valor. Esta no es.
Acá al final estamos dividiendo por 6 y recuerda que tienes que dividir por esa suma. Ahí está tu total de datos. Así es que esa tampoco es. Si miramos acá, están dividiendo por el 5, 7, 6 más 5 los valores que debemos sumar. Ahí estamos dividiendo por el total de datos. Así es que los denominadores aquí están correctos. Ahora, tenemos que sumar todos los ceros. 0 por 5. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Todos los unos, 1 por 0. Ahí lo tenemos y ahí también. Todos los 2, 2 por 7. Ahí está y ahí también. Todos los 3, 3 por 6. Ahí está, ahí está. 4 por 5, también lo tenemos. Y 5 por 7, también lo tenemos. Entonces estas dos están correctas hasta ahí. Y ahora vamos calculando. 0 por 5 es 0. Y acá dice que es 5. 1 por 0 es 0. Y acá dice que es 1. Así es que esta está mala. Luego, acá sí estaría correcto. Eso es 0. Eso es 0. 2 por 7 es 14. 3 por 6 es 18. 4 por 5 es 20. Y 5 por 7, 35. Y por descarte, ni siquiera seguimos calculando porque es la única que nos queda. Terminado el ejercicio, 58. Pregunta 59. Considera la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Muy bien. Para estos ejercicios uno siempre recomienda el descarte. Si miramos las alternativas, podemos descartar la alternativa B. ¿Por qué razón? Porque te dicen que el percentil 50, recuerda que el percentil 50 también es la mediana, es 4,5. Fíjate en la variable. Significa que aquí están tus datos. El menor de tus datos es 20. El más grande de tus datos es 28. Por lo tanto, es imposible que tengas un dato cercano o igual al 4,5. Así es que esta es falsa. Y el mismo análisis hacemos para la letra D. El tercer cuartil de los datos es 5. Eso es imposible porque no tienes el valor 5 en tus datos. Así es que se redujo a dos posibles alternativas. La primera, el primer cuartil de los datos está en este intervalo y la otra es el percentil 80 es, entonces uno dice, cuando trabajamos con cuantiles necesitamos la frecuencia acumulada y nos han dado la frecuencia. Encontremos la frecuencia acumulada. Así es que tenemos nuestro 6, 6 más 4 es 10, 10 más 5 es 15 y 15 más 5 es 20. Hemos encontrado el total de datos. El total de datos es 20. Así es que podemos responder estas preguntas. Vamos con la primera, con la letra A. Nos hablan de cuartiles. Tengamos claro qué representaban los cuartiles. Nuestros datos se dividían en 4 partes, cada una de un 25%. Como son 20 datos, tenemos certeza que en cada uno de estos espacios va a haber 5 datos, ordenados desde el más chico al más grande. Acá están los más chicos y te dicen que hay 6. Por lo tanto, si aquí hay 5, el cuartil 1 está en este intervalo y no en el otro, y no en este intervalo como dice acá. Así es que esta también es falsa. El primer cuartil de los datos está en el intervalo 20-22, porque ahí tengo hasta 6 datos. Y yo sé que que el primer cuartil llega hasta el quinto dato. Así es que esa la hace falsa. Y por descarte, entonces la correcta es la letra C. Ahora, verifiquemos que efectivamente es la letra C. ¿Qué es lo que tenemos? Que encontrar el percentil 80. Recuerda que cuando uno va a trabajar con los cuantiles y necesitas hallar uno, necesitas primero la posición. Esta es la forma para encontrar la posición de que, como está dividida por 100, de los percentiles. Así es que vamos a encontrar la posición del percentil 80. SK es el 80. N más 1. Tú tienes que el N vale 20, por lo tanto el N más 1 va a ser 21 dividido en 100. Vamos a simplificar por 10
y vamos a multiplicar 21 por 8. Eso nos va a dar 168 dividido en 10 y eso nos da 16,8. ¿De qué forma interpretamos ese 16,8? Recuerda que tú buscas una posición y no tienes posición 16,8. Entonces tú dices el 16,8 está entre el 16 y el 17, en algún lugar ahí entre estos valores. Ese 16 es nuestro X en la posición 16 y ese será nuestro X en la posición 17. Y ahí adentro está el percentil. Así es que tú dices que el percentil 80 terminará siendo el promedio entre el dato que está en la posición 16 con el que está en la posición 17. Y la posición 16-17, ¿a qué intervalo pertenece? Entonces uno dice, aquí tenemos hasta la sexta ubicación, hasta la décima, hasta la 15. Por lo tanto, en este intervalo está desde la 16 a la 20. Y tú necesitas la 16 y la 17, por lo tanto están en el intervalo desde el 26 hasta el 28. Bien, si te es débil esta materia, recuerda que tengo un video donde explico completamente los cuantiles. Terminado el ejercicio 59. Pregunta 60. La distribución de los promedios anuales de las notas de los estudiantes de los colegios Educa y Pioneros se representan en el siguiente diagrama de cajón. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Bien, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que representa este diagrama de cajón o diagrama de caja y bigotes. En primer lugar, estos son los bigotes y en los bigotes está el valor mínimo y está el valor máximo. En la caja están los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. El cuartil 2 sabemos que es la mediana. Ahora, este gráfico representa dispersión. ¿Qué tan separados están los datos? En cada uno de estos espacios tú tienes la misma cantidad de datos. Muy bien. Dicho eso, empecemos a trabajar. Aquí está en forma vertical tu caja, por lo tanto acá están los valores mínimos y acá están los valores máximos. Ahora fíjate cómo este valor y ese valor coinciden en ambos colegios. Ese es el cuartil 2, eso es la mediana. ¿Cuál es el mensaje? Que sobre la mediana está el 50% de los datos y bajo ella el otro 50%. Los datos más pequeños, los datos más grandes. En este caso, los mejores promedios, los que no son tan buenos promedios. Bien, empecemos. ¿Qué pasa con la letra A? ¿El rango de promedios anuales de notas en el Colegio Educa es mayor que en el Colegio Pioneros? ¿Qué cosa era el rango? El rango era la diferencia entre el X máximo con el X mínimo. Entonces, si buscamos el rango de notas en el Colegio Educa, lo tenemos primero. Entonces, en el Colegio Educa, la nota más alta es un 6,1. Son promedios, pero yo voy a hablar de notas, ¿ya? Entonces, la nota más alta es 6,1 y la nota más baja es 5,1. Luego, el rango termina siendo 1. Y ahora vamos por el rango en el Colegio Pioneros. Entonces, en el Pioneros, la nota más alta es un 5,9 y la nota más pequeña un 5,2. Si hacemos la diferencia, nos da 0,7. Así es que el rango es mayor, el 1 es más grande que 0,7. El rango mayor es en el Colegio Educa y nos están diciendo que en el Colegio Educa es mayor que en el Pioneros. Así es que esta es verdad. Y tendríamos listo el ejercicio.
Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? Confirmemos, verifiquemos el ejercicio. ¿Hay más estudiantes con promedio anual de notas menor que 5,6 en el colegio Educa que en el colegio Pionero? Ok, no sabemos, porque no sabemos cuántos alumnos tiene cada uno de los colegios. De hecho, supongamos que en el colegio Educa son 100 estudiantes y en el Pionero son 1,000. Entonces, con notas menores que 5,6. ¿Qué sabemos acá? Que en el colegio Educa, los menores, los estudiantes con un promedio menor a 5,6 es el 50%. Recuerda que en ambos casos el 5,6 es el Q2, la mediana, por lo tanto el 50% tiene nota inferior a 5,6. Y como aquí serían 100 estudiantes, entonces tendríamos 50 estudiantes con una nota menor a 5,6. Y si aquí fuesen 1,000 estudiantes, entonces estamos diciendo que hay 500 estudiantes que van a tener un promedio menor a 5,6. Así es que esta es falsa. Los estudiantes de ambos colegios tienen el mismo promedio anual de notas. Eso no lo podemos saber. Lo que nos dan cuando hacen la caja es tomar todos los promedios, todas las notas y ordenarlas de la más chica a la más grande, pero no tenemos idea cuál va a ser el promedio anual de los colegios. Así es que esa es falsa. El 75% de los estudiantes del colegio Educa tiene promedio anual menor o igual a 5,9. Entonces, si nos concentramos en el colegio Educa, aquí está el 5,9. Entonces, este es el Q3. Así es que nosotros acá, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el 75%, aquí está el Q3, ¿cierto? 25 más 25 más 25, el 75% de los estudiantes tiene una nota menor o igual que el 5,9. Y acá solo dice menor. Así es que eso también la hace falsa. Y con eso tenemos que la correcta es la letra A. Pregunta 62. En una población de 1,000 personas, 760 son mujeres y la tercera parte de los hombres son vegetarianos. Si se selecciona a una persona de esta población al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre vegetariano? Ok, entonces lo que queremos es la probabilidad de encontrar un hombre que sea vegetariano. Y aplicaremos regla de Laplace. Casos favorables partido por casos totales. Entonces, todas las personas eran 1,000. Necesitamos encontrar los hombres vegetarianos. Y nos están dando todos los datos para que los encontremos. De las 1,000 personas, nos dicen que las mujeres son 760. Y si hay 760 mujeres, entonces tenemos 1,000 menos 760, 240 hombres. Y después nos dicen que la tercera parte de los hombres son vegetarianos. Entonces, la tercera parte de los hombres, ¿cuántos son? Un tercio de 240. Simplificamos, 3 por 1, 3, 3 por 4, 8, así es que tenemos que hay 80 hombres vegetarianos. Podríamos terminar concluyendo los que no son vegetarianos, pero no nos sirven. Los que no son vegetarianos serían los 160 que quedan. Pero estos son los que nos interesan, los 80 hombres vegetarianos. Ahí están los casos favorables. Y simplificamos primero por 10 y ahora vamos a simplificar por 4. 4 por 2 nos da 8 y 4 por 25 nos da 100. Así es que ahí tenemos la respuesta correcta. Y así llegamos al final de la revisión de la competencia matemática 1. Nos vemos en el siguiente video donde trabajaremos la competencia matemática 2. Que estés muy bien. Adiós.